entreteniendo a la gente y no están hablando la palabra de Dios. Tenemos que aprender a hablar la palabra de Dios tal como está escrita. Hueso seco, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones en vosotros y subiré sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Es la palabra de Dios, mi estimado hermano, la que tenemos que profetizar. Es la palabra de Dios la que tenemos que hablar, porque la palabra de Dios produce vida y vida en abundancia. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y discierne las intenciones del corazón. Déjeme decirle en esta hora, mi estimada hermana, mi estimado hermano, usted que está en el grupo de A Tu Presencia, déjeme decirle en esta hora que llegó el momento de hablar la palabra del Señor. Y que en el lugar de reto donde no hay esperanza, porque los huesos estaban esparcidos sin esperanza, Dios envía al profeta con la palabra del Señor, que es la que da vida y vida en abundancia. Es necesario que usted y yo volvamos a predicar la palabra del Señor. Es necesario que volvamos a hablar de la venida de Cristo. Es necesario que volvamos a hablar de la santidad. Es necesario que volvamos a hablar del bautismo en el Espíritu Santo, de la evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Que necesitamos hablar del rapto. Hablar, mi estimado hermano, de la doctrina de Cristo, de la sana doctrina. Es necesario que los ministros del altar empiecen a predicar la palabra del Señor tal como está escrita. Oí palabra de Jehová, no palabra de hombre, no palabra de razonamiento, sino palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que va a dar vida y vida en abundancia. El profeta obedeció a la voz de Dios y dice: profeticé pues como me fue mandado. La obediencia es el secreto para alcanzar el éxito. Es necesario obedecer a Dios. Es necesario obedecer lo que Dios nos está diciendo. El hombre que confía en Dios obedece su palabra. Obedezca la voz de Dios. Obedezca el mandamiento de Dios. Es tiempo de pararnos en la senda antigua y preguntar por ella y andar por ella. Hay que obedecer, hay que oír la voz de Dios, tenemos que someternos a Dios. La Biblia dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Es necesario que aprendamos a obedecer la palabra de nuestro Dios. El profeta profetizó, y cuando el profeta profetizó, dice la palabra que hubo ruidos. Y empezaron a juntarse cada hueso con su hueso, y empezó a subir la piel. Empezó a crearse tendones en aquellos huesos secos. Hubo cuerpo en aquel momento. ¿Quién lo hizo? La palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que produce vida. Habla la palabra de Dios. Habla, predica, declara la palabra de Dios. Pedro, cuando estaba en el lago de Genesaret y no había pescado nada, el Señor le dijo: lanza tu red, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Señor, toda la noche hemos estado pescando y nada hemos pescado, pero en tu palabra yo voy a echar la red. Y cuando echó la red, por la palabra del Señor, encerraron gran cantidad de peces. El hombre fue obediente, obedeció la palabra de Jesús. Es necesario que usted y yo obedezcamos la palabra del Señor para que empiece a haber milagro. Milagro en nuestras vidas, milagro en nuestra familia, milagro en nuestras esposas, milagro en nuestros hijos, milagro en nuestras finanzas, milagro en nuestra salud, milagros en la iglesia.
profeticemos la palabra de Dios. Dejemos el entretenimiento y hablemos la palabra de Dios. Es necesario que los ministros del santuario, que los sacerdotes del santuario vuelvan a predicar este libro, vuelvan a hablar sobre el infierno, vuelvan a hablar sobre la santidad, sobre la integridad, sobre la